Bueno, estamos acá con dos personas que conforman lo que se denomina el Foro Patriótico Popular, el vicepresidente Horacio Micucci y el coordinador Mariano Eduardo Lualdi. Bueno, la idea de esta pequeña entrevista es preguntarles a ustedes de qué trata el Foro Patriótico Popular, eh, cuál es la corriente ideológica que maneja el Foro Patriótico Popular para que la gente pueda conocerlos y bueno, puedan enamorarlos como han enamorado a varios patriotas. Bueno, primero te agradecerte por la entrevista y como decimos siempre en todas las presentaciones, para hablar del Foro Patriótico y Popular hay que hablar de la revista Cuadernos. Y para hablar de la revista Cuadernos hay que hablar del hombre que la inspiró, aunque desgraciadamente no pudo verla concretada porque falleció muy joven, que fue el doctor Mario Gulich, doctor en física, creador del primer satélite argentino científico, el SAC-B. El nombre de Mario Gulich está inscrito al Instituto de Estudios Aeroespaciales dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un hombre desconocido, prácticamente la inmensa mayoría de la gente, salvo los que están vinculados a los estudios aeroespaciales, no saben quién fue, pero fue un científico de enorme calidad que fue pedido por casi todos los institutos aeroespaciales del mundo, pero que eligió vivir, trabajar y morir en su patria y para su país. Una figura para nosotros imposible dejar de nombrar, porque como a veces se dice, el olvido lleva a la traición. Y como Mario fue un gran patriota, conservar su memoria hace a mantener vivo esos valores patrióticos. Cuadernos, vos sos uno de los iniciadores junto con Julio González, así que mejor relato que el que Horacio te va a hacer, no hay nadie, porque es uno de los que dieron origen a la revista cuando se pudo concretar ese proyecto que tuvo Mario Bulich. Claro, porque hay que entender en qué época pasó eso. Estábamos en la época de Menem, 92, si mal no recuerdo, y pensamos cómo encontrar una salida distinta, porque veníamos de un proceso cuya esencia no había sido la defensa de lo nacional, sino había sido el plan de Martínez de Hoz, ¿no? Y veníamos del fracaso del alfonsinismo, ¿no? Y de el menemismo que había puesto en práctica toda esa privatización, bueno, todo lo que fue el proceso menemista. Entonces buscábamos un nuevo camino. Y yo podría decir que lo que sintetizaba, lo que después iba a llevar a la ciudad del foro, aunque el cuaderno sigue estando, era que nos empezamos a reunir, ¿no?, entre los que creíamos que podíamos crear alguna cosa, que fuera mostrando algo distinto de lo que teníamos ahí. Y entonces nos reunimos con el doctor Julio González, que había sido secretario legal y técnico del gobierno de la señora de Perón, con el cual yo tenía conocimiento porque habíamos muchos de distintos sectores que nos habíamos opuesto al golpe de Estado del 76, pensando que había que tener la continuidad constitucional de ese gobierno, independientemente de las críticas que uno le pudiera hacer. Es decir, en ese sentido éramos legalistas ante el golpe, vamos a decirlo de esa manera, pero éramos antigolpistas. Entonces nos reunimos en ese momento, una vez me acuerdo, con el doctor Julio González y decíamos, bueno, pero ¿qué sería? Y bueno, decíamos una revista, lo que nos puede permitir nuclear, porque van a escribir gente de diversos caminos, ¿no? Es decir, viene gente de diversos lugares y vamos haciendo un camino distinto. Y entonces, ¿cómo sería? Y decía, bueno, le podíamos poner cuadernos, cuaderno para el encuentro, sería, de ahí viene la palabra, cuaderno para el encuentro. El Julio dice, en una nueva huella argentina. Y dice, y la idea que empezamos a barajar era la unión de los dos grandes movimientos que existen en la Argentina desde los orígenes de la patria, el movimiento patriótico y el movimiento popular democrático, patriótico nacional y popular democrático. Me acuerdo que yo dije, bueno, el movimiento nacional, y me dijo, bueno, pero nacional no suena bien, porque uno puede encontrar nacionalismo de grandes potencias y no es lo mismo que el nacionalismo nuestro, me suena mejor patriotismo. Y ahí sale la idea de patriota, reivindicar la idea de patriota en mayo.
y popular y democrático, porque estábamos más cerca de la dictadura, así era eso importante reivindicarlo. Entonces ahí sale la unión de los dos grandes movimientos, el movimiento patriótico nacional y democrático y popular, que habían estado unidos en el origen. ¿Quién puede decir que era Belgrano? Era un patriota y por otro lado, o un hombre popular y democrático, las dos cosas. Después se fueron bifurcando esos movimientos intencionalmente divididos, porque no es posible resolver el problema social y popular sin reivindicar el patrimonio nacional, la defensa de los patriotas, de lo patriótico, y a la vez no es posible defender lo nacional y patriótico sin la fuerza de lo popular, porque el enemigo es muy grande. Entonces nosotros era Cuadernos para el Encuentro en una nueva huella argentina con estas ideas. Y empezamos con la revista Cuadernos y escribía gente de distintos lados. Nosotros decíamos, es un largo camino, es un ancho camino donde hay banquinas. Ni vamos a caer en la reivindicación del proceso, que había sido el plan de Martínez de Oz, y como bien decía Julio, tuvo que estar Martínez de Oz y tuvieron que hacer ese descabezamiento del pueblo para que fuera posible que después Menem hiciera lo que hizo. Y los dirigentes que siguieron. Entonces decían, ni caer en eso, ni lo que llamamos gobiernos que lo único que hacían es gerenciar, administrar la dependencia nacional. Y empezamos a reivindicar el lema de los Patriotas de Mayo. Independiente, es decir, del Acta de la Independencia, independiente de toda dominación extranjera, ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo, que también era manifestado por Jauretche cuando decía no queremos cambiar de collar, sino dejar de ser perros. Entonces eso era lo que fundamentaba eso. Después se produce la estructura un poco más definida en un documento que es que puede escribir vos, el Foro Patriótico y Popular. Sí, vale la anécdota, porque a veces nos preguntan cómo surgieron algunas cosas, cómo se produjeron ese encuentro en una nueva huella. Cuando nosotros presentamos el número 8 en Mar del Plata, que vos tuviste, Sí, me acuerdo. que estuvo Busser, Brady Obey, y estuve yo, si no me recuerdo, éramos nosotros 4. Sí. Había un hombrecito sentado en la primera fila, con anteojos, usaba anteojos color amarillo porque eran para corregir la visión para el tiro, porque era un gran tirador, que es el hombre con el cual vamos a fundar el Foro Patriótico y Popular. Yo no lo conocía, Adolfo Filippo, al capitán Filippo. Está allá, no sé si lo toma la cámara. No. El capitán Adolfo Filippo fue el jefe del destacamento reforzado de la custodia del general Perón del año 45 al 55. Tuvo un rol muy importante en la defensa de la vida de Perón cuando lo bombardeó a Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Y después fue comprobada su actuación en contra de la sonada golpista del 16 de junio, fue desafectado de la custodia de Perón y pasado no a retiro, sino a una situación de aislamiento, porque después ya vino en septiembre el golpe abierto que derrocó al gobierno de Perón. Y Adolfo Filippo participó de la revolución del 9 de junio del 56 que encabezó el general Valle. Fue el jefe de la revolución en La Pampa, que es el único lugar en donde la revolución del 9 de junio triunfó. Por poco tiempo, porque la revolución fue rápidamente sofocada, y el 12 de junio Valle fusilado, y Adolfo Filippo salvó su vida de ser fusilado porque estaba recluido en San Luis, y cuando el entonces capitán Capellini, que va a ser el hombre que hace el primer intento golpista contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando lo va a buscar para fusilarlo en Bahía Blanca, los suboficiales y oficiales jóvenes de la Fuerza Aérea le sacaron la nafta al avión y le pusieron agua, y el avión nunca pudo despegar, y eso le dio las horas para que cayera la ley marcial y sobreviviera. Adolfo Filippo era un hombre, como él mismo se describiera, un soldado de Perón. Así que estaba Busser de un lado de la tarima donde estábamos hablando, y del otro estaba sentado Filippo. Y Filippo se levanta cuando termina la presentación de la revista y lo mira a Busser y le dice: ¿usted se acuerda de mí? Busser le dice: sí, ¿cómo no me voy a acordar? Y le tiende la mano y le dice: bueno, pero el pasado, lo que pasó en el pasado, ya está. El problema ahora es que hay que salvar la patria. Y se va.
yo le pregunto a Busser, ¿quién es este? Me dice, este es un hombre de Perón, el capitán Filipó. Entonces salí corriendo a verlo. Y ahí le hicimos la primera entrevista a Adolfo Filipó, que se publicó, si no me equivoco, en el número 11, creo que sale la primera nota que él cuenta su acción del 9 de junio del 56 en La Pampa. Así que vos fíjate que así como ese encuentro fue casual, porque nosotros ni sabíamos que Adolfo Filipó podía estar participando de la presentación de nuestro número 8, también se dio con muchos otros patriotas de distintas vertientes, de distintos sectores, que finalmente, a sugerencia de Cuaderno, de la conducción de Cuaderno, propusimos conformar el Foro Patriótico y Popular, que se fundó el 27 de marzo del 2004, acá en Congreso, en un salón en Congreso donde se puso ante una cantidad importante de representaciones de distintas provincias, de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán, del sur argentino, se puso a discusión el documento fundacional que, debatido seriamente, es la columna vertebral política del foro desde ese momento y que sigue siendo el documento con el cual nosotros orientamos nuestra acción política. Y más o menos, ¿cuál sería cuál sería el sentido o los principios que ustedes... Bueno, para sintetizarlo, porque el documento es largo y tiene una cantidad de puntos importantes. Viene vinculado a lo que te dice Horacio, porque producido el golpe del 76, hay un punto de quiebre en la historia nuestra, porque se pasa a la destrucción sistemática de las bases de cierta independencia nacional y cierta autonomía. Se sienta las bases de la destrucción de YPF, de todas las empresas estatales que hacían al control soberano de algunas palancas claves. Y esa situación que se plantea a partir de la instalación de la dictadura, luego de la derrota de Malvinas del 14 de junio del 82, tiene un salto de calidad y se avanza rápidamente en la destrucción de todo el sistema autónomo argentino. Se liquida YPF, Altos Hornos Apla, Somisa, se liquidan la flota mercante, fabricaciones militares se desmantela, se autoriza la venta de tierra de frontera eliminando la ley de seguridad y soberanía de la frontera, es decir, se produce una modificación estructural de ciertas palancas de soberanía que hacen a la capacidad de independencia de un país. Por lo tanto, el foro se propone ayudar a reconstruir una corriente patriótica y democrática que esté en condiciones de colaborar en la recuperación plena del patrimonio nacional, de la soberanía popular y de la independencia nacional. Guiados con este espíritu que dice Horacio, con aquello que Belgrano dijo a la salida de la conversación con Crawford, sí, cuando Crawford le dice: nosotros no vinimos a invadir Buenos Aires para que Buenos Aires o el Río de la Plata en ese momento se independice, sino para cambiar de amo, salir de la corona española para ser de la corona británica. Y Belgrano sale de la reunión y dice: no es negocio cambiar un amo por otro. Traducido a lo que Belgrano dice es: ni amo nuevo, ni amo viejo, ningún amo, y que después el diputado Medrano va a estampar en el acta de la independencia cuando dice libres de la corona de España y de toda otra dominación extranjera. Eso sería el núcleo de las ideas con la cual se funda el foro. Y aborda distintas temáticas: defensa nacional, deuda externa, el rescate de la verdadera historia argentina, porque nuestra historia está ignorada y deformada, muy pasada por el tamiz mitrista, ¿no?, que ha vaciado de contenido real la gesta de la independencia de Belgrano y San Martín, y hablar de lo que fue el genocidio de la Triple Alianza, la cual Mitre fue un protagonista de primer orden, ¿no? ¿Qué dicen ustedes con respecto a que algunas personas sostienen de
de que el nacionalismo se vincula solamente, porque esto también hay que decirlo, porque a veces las personas generalmente no lo entienden, de que el nacionalismo se vincula solamente con lo militar. ¿Cómo uno puede explicar de que no es así? ¿Qué es lo que pasó? No. Bueno, el tema ahí es un tema importante para definir el pensamiento del foro, ¿no? Del foro, de la revista Cuaderno. Porque una cosa es, y vuelvo a la idea esa que decía el doctor Julio González, una cosa es el nacionalismo de una gran potencia, Inglaterra, cuando Monroe dice América para los americanos, se refiere a los yanqui americanos, se refiere a ellos. Una cosa es el nacionalismo de un Trump o de un Putin y otra cosa es el nacionalismo de un país oprimido. Entonces hay un nudo de cómo vemos el mundo. El mundo es un mundo de países iguales, respetuosos, interdependientes, o como dice Lilita Carrió, de países serios, respetuosos de la ley y del derecho. O el mundo es un mundo donde un puñado de grandes potencias, y ahí está que nosotros decimos ni amo viejo ni amo nuevo, porque hay algunos que creen son anti-yanquis, pero son pro-ruso o pro-chino. Y nosotros creemos que son potencias imperialistas con las características económicas del imperialismo. Concentración de los monopolios industriales, los monopolios bancarios, el capital financiero, el fin del reparto del mundo, y todo nuevo reparto implica guerra, y la distribución del mundo para los monopolios. Eso es lo que es este mundo en realidad. Por eso hay muchos que, incluso del mismo tronco de Macri, le dicen: no entendés el mundo, no es la globalización del 90. Porque este mundo encima es un mundo donde profundiza la disputa, el Brexit, la separación de ese mundo globalizado para defender sus propios territorios y su propia hegemonía. Por lo tanto, es un mundo camino a una guerra, o como dice el Papa, una tercera guerra mundial por etapa. En ese mundo nos insertamos, en la cabeza de Macri. En ese mundo, con un fracaso, porque nos insertamos, entramos al mundo, pero por la puerta de servicio, subordinados, sumisos e indefensos. Entonces, esa idea nos ubica en dos nacionalismos. El nacionalismo de las grandes potencias, que podés encontrar en los que disputan en este momento agudamente en los países europeos, el mismo Trump, Putin, el chino Xi Jinping, y el patriotismo de la multitud de países, pueblos y naciones oprimidos entre los que estamos, porque nosotros somos un país dependiente, con rasgos que hasta nos hacen semicolonia en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, todos los días nuestros funcionarios le rinden la planilla de Excel al Fondo Monetario Internacional, han entregado la soberanía económica, aunque es formalmente independiente de Argentina como país. Entonces, en ese ángulo, lo patriótico es esto para nosotros. Por eso es justo que nosotros digamos patriótico, porque lo nacionalismo puede llevar a esa confusión. Y tiene razón Julio González cuando dice, no, patriótico que diferencia dos ideas. Y además reivindica nuestra historia, porque ¿qué era la Revolución de Mayo? ¿Qué era? Los patriotas y demócratas, ¿no? Los más avanzados, profundamente democráticos, ¿no? Si uno rastrea para atrás, hubo movimientos militares legalistas contra el golpe del 30. El general Pomar, el teniente coronel Cataño, el movimiento militar del 32 que fue derrotado, donde estaba una parte de los integrantes de Forja. Jaureche, por ejemplo. Homero Mansi no estuvo porque no se animó, pero estaba en ese grupo. Hay una corriente patriótica que incluso incluye militares. ¿Pero qué militares? Militares de los que estuvieron presos en el golpe del 30, el general Mosconi, el general Baldrich, que era el segundo de Mosconi. Puede ser patriota, ahí está la foto del general Savio, padre de la siderurgia y a la vez de fabricaciones militares que ahora está siendo destruida. Entonces tenemos el petróleo, la corriente peronista también. Y ahí nos aparece a nosotros un punto, Malvinas. Entonces, cuando surge Malvinas, cuando vemos lo de Malvinas al comienzo, ¿no? En los inicios, surge una discusión. Pero Malvinas es la dictadura, no. Si el mundo es esto, y un país oprimido cualquiera, pueblo, país, nación, que se subleva, enfrenta a una potencia imperialista, no importa su gobierno, no importa si inició las acciones, no importa ni siquiera la causa, es una causa justa. Entonces ahí surgen dos visiones de la guerra.
guerra justa. No todas las guerras son injustas. La guerra de los ingleses para ocupar las Malvinas es injusta, pero la guerra de los argentinos para recuperar las Malvinas, independientemente del gobierno y de quién haya iniciado, es justa. La Asamblea General de las Naciones Unidas dice en una resolución, yo creo que te mandé a vos la resolución, dice de que los países oprimidos tienen el derecho de que si en un tiempo no se logra la recuperación de su territorio, tienen la posibilidad de... La resolución 1514 plantea que es un conflicto colonial. Sí, bueno. Y plantea que Argentina y Inglaterra deben discutir, no los Kelper. Porque las Kelper es una oposición, es una población trasplantada. Eso dice la 1415, porque en realidad la 1514 se hace para resolver el problema de los territorios que estaban bajo dirección de otros países. Inglaterra declara los países que tienen esas condiciones y los territorios, e incluye la propia Inglaterra en el movimiento anticolonialista de los 60, incluye Malvinas. Ellos mismos reconocen que es una ocupación. Sí, como territorio fideicomisado. Claro, es territorio bajo, no me acuerdo la palabra que utilizan otra palabra además, es como decía bajo control o bajo, no, algo así. Pero no importa, ellos mismos la introducen. Entonces, es una causa justa, la resolución 1514, la posterior, todos reconocen que no hay un tercer postulante, que es un pueblo que está demostrado por los censos de los mismos ingleses, que es minoritario, no solo con respecto a la fuerza de esa base militar que tienen ahí, sino de los otros ocupantes que hay, porque sobre 3.000 no militares serán 500 kelpers reales. Es absolutamente una población trasplantada, ¿no? Entonces empezamos a trabajar la idea de Malvinas es una causa justa por todos los derechos históricos. Es una guerra justa, porque surge la idea de que la guerra de la dictadura es injusta. Es una guerra justa porque es un país oprimido contra un país opresor, independientemente de su gobierno. Independiente porque nosotros, de origen, yo personalmente incluso, estábamos contra el golpe de Estado. Independientemente de que uno fuera o no peronista, era la posición patriótica, democrática, antiimperialista que debía asumir cualquier persona en ese momento del 76. ¿No es cierto? Entonces, ahí está la idea de lo patriótico en nosotros y lo democrático en nosotros. De esa nueva huella que abre Cuaderno y que después se define. Ahora, nosotros mantenemos Cuaderno no como que escriben Cuaderno solamente el miembro del foro. Dentro de ese amplio camino que tiene de un lado el proceso y del otro lado los gobiernos que gerencian la dependencia, hay un amplio camino donde cada uno puede aportar con artículos que un consejo analiza y, como en todas las revistas, y se publica. No exigimos que sea miembro del foro para estar. El foro, a su vez, sí tiene una declaración de principio al cual, independientemente del partido en el que se participe, porque el foro no es un partido político, no es un partido político, así que alguien puede tener ideas políticas diversas y puede participar en otros partidos tranquilamente, pero no partidizamos el foro. Y pueden participar, por supuesto, independientes que encuentren allí un canal de expresión o un canal de participación de algún tipo, ¿no? En ese sentido, nosotros reivindicamos Malvinas, que fue importante para nosotros como definición, y después empezamos a los 199 años de la reconquista de Buenos Aires, decidimos hacer una marcha, en Malvinas, todos los años desde, no me acuerdo el año que empezamos, 2002. Se hace en el cenotafio un acto que ha pasado a ser casi el acto de tradición. Recordemos que en por el la cenotafio, 1806. el 2 de abril, lo de Malvinas. Y después pasamos a reivindicar la conquista y defensa de Buenos Aires. Y entonces, a los 199 años del 12 de agosto de 1806, hicimos una marcha que avanzó por Avenida de Mayo, hicimos un estrado frente al Cabildo en la zona donde se rindió Bereford, hicimos el primer acto en muchísimos años de reivindicación de la reconquista de Buenos Aires. Y empezamos a analizar la Revolución de Mayo, que también es importante porque es nuestra única revolución que cada vez, que conocemos poco todavía, que debemos estudiar más, y que los distintos gobiernos gerentes de la dependencia argentina se han empeñado en hacer olvidar cada vez más. Yo fui a la escuela en una época que el 12 de agosto era feriado y se desfilaba. Y las escuelas desfilaban. Yo nací en Quilmes.
Y ahora la gente no sabe qué es el 12 de agosto, mucha gente no sabe qué es el 12 de agosto. Nosotros reivindicamos eso y entonces empezamos a estudiar la revolución, porque era imposible, entendimos que era imposible el 25 de mayo de 1810 sin ese proceso que se inicia en 1806-1807, donde se conforman unas nuevas fuerzas armadas, del cual el nudo era Patricio, pero no solo Patricio, los arribeños, que queda como gran fuerza militar el 25 de mayo y que hacen posible que la confluencia de esas milicias armadas en Buenos Aires, de ese ejército nuevo, con un objetivo de independencia, porque cada ejército tiene un objetivo, si no, no existe, con esos chisperos de French y Beruti que, como dice el mismo Mitre, si Belgrano dejaba caer un pañuelo iban a intervenir porque estaban armados, entonces es posible el primer gobierno patrio. Y después una larga guerra de la independencia que tiene en San Martín una figura vital, pero también en Güemes, también en la guerra de republiquetas en el Alto Perú, y todo ese proceso hacia el Perú y de confluencia después con lo que viene del norte con Bolívar, que va a culminar en Ayacucho y Tumuzla, donde participan negros, donde participan llaneros de Páez, donde participaron en 25 de mayo lo que alguna vez un historiador despectivamente dijo eran los piqueteros en la Plaza de Mayo, y fuerzas militares profesionales, como era profesional militar Mateu, como era profesional el general Antonio Álvarez de Arenales, español de origen y que iba a luchar hasta Ayacucho, ¿no? Una confluencia de ese tipo es la que nosotros pensamos. Cuando nosotros pensamos es, independientemente de los partidos, en un nuevo camino, provengan de distintas vertientes políticas e ideológicas, de distintas creencias, creyentes o no, porque Alberti era sacerdote en esa multisectorial que era la 1 de mayo, porque había sacerdotes, militares, intelectuales revolucionarios como Moreno, probablemente el más grande estratega y táctico de la Revolución de Mayo, como era Belgrano, ¿no? Y que después tuvo figura como San Martín, que uno ve solamente el aspecto militar, algunos hacen ver solamente un San Martín militar solo y un caballo blanco inexistente con un uniforme de gala para cruzar los Andes, pero que tuvo como base el desarrollo de un núcleo de producción industrial pesada y liviana, que era el más importante de lo que hoy es el territorio de Argentina, que era lo que construyó Beltrán, donde había desde construcción de uniforme, las zorras, como llamaban ellos, para transportar los cañones por los Andes. O sea, todo eso nos llevó a estudiar todo un proceso de participación de las mujeres en el Alto Perú y en toda la revolución, ¿no? Que es lo que estamos viendo. O sea, que nuestro camino empieza a tomar vertientes olvidadas del pasado, que nosotros volvemos a reivindicar, que han sido hechas turbias como Malvinas, que las reivindicamos por las razones que dije, porque es una causa justa, una guerra justa, pero es irrenunciable para nosotros, porque es el control del Atlántico Sur, es la proyección hacia la Antártida, es evitar que Argentina sea dividida en dos, como han ocurrido en tantos países, y se hagan dueños de la Patagonia, porque el Lewis, el amigo de Macri, es un terrateniente que tiene, otorgado por el gobierno anterior, un aeropuerto del tamaño del Jorge Newbery, a la altura del paralelo 48, donde aviones ingleses de las Malvinas pueden desembarcar en 2 horas. En un informe de la comunidad de la Europa Unida de ya hace como 10 años, ellos tienen un mapa donde aparece las Malvinas y dice, muy importante, no sé, en inglés, y hay una flecha que enfoca la Patagonia, otra que enfoca las islas de las Antillas del sur, digamos, y otra es la Antártida. O sea que ahí está la clave, que es una como decía, por allí debe estar la foto, no sé, es una pistola apuntada hacia el corazón de una Argentina independiente, decía el coronel Francisco Gabriel de Guernica. Así que nosotros no hacemos diferencia entre profesiones, civiles, militares, ateos, creyentes, origen tal o tal, sino en este conjunto de ideas que nos lleven
a un nuevo camino argentino que tiene que terminar con esto, con esta Argentina que tenemos hoy, que nos lleva a que 20 millones de argentinos sobren y mueren en el hambre. Y mueren en certificado que dicen muerte natural. Y fue muerte natural con 1000 condiciones, muertes evitables. Y una Argentina desgarrada por la rapiña de las distintas potencias. Y ahora ustedes han forjado un documento, todos los años hacen ustedes un documento. Sí, periódicamente hacen un documento. Hacen un documento, más o menos de que va a ser publicado ahora dentro de poco. Ustedes en la última congreso que hicieron, la última reunión que hicieron. Último plenario nacional. El último plenario nacional lo presentaron y se va a dar a conocer más o menos cuáles serían los puntos esenciales. Creo que son 7 puntos, pero ¿cómo describirías vos ese documento? Centralmente el documento resume el accionar del gobierno de Mauricio Macri en cuestiones que hacen a la esencia de la soberanía nacional. El documento aborda, en realidad el documento es el resumen de otros documentos anteriores que se discutieron en el foro y que se presentan anualmente en el plenario nacional y se publican como las conclusiones de toda la organización nacional sobre el momento político y sobre la perspectiva política. Así que el documento aborda la cuestión internacional, parte de lo que ha dicho Horacio, el aumento de la disputa por el control de los recursos naturales y los pasos estratégicos para posicionarse en relación a una posible guerra. Analiza la situación